tardes. Este señor que está sentado aquí a mi derecha es uno de los periodistas más lenguaraces de la historia de España, si no el más. Pero no encontrarán tampoco otro más sagaz y más insobornable que Eduardo Inda. Alguien de quien ustedes pues pensarán lo que quieran, pero convendrán conmigo en que es uno de esos periodistas, de esos gacetilleros, hay que reivindicar esa palabra, Eduardo, uno de esos gacetilleros que no deja indiferente a nadie. Así que les aseguro una tarde única, con orejas, rabo y todo lo que haya que cortar. Navarro Universal atesora el mérito de ser el periodista de investigación cuyas averiguaciones, cuyos trabajos marcan el debate político en España, al menos en la última década, sin lugar a dudas. Bastaría con citar aquí el caso Nos o el caso Neymar, los dineros venezolanos de Pablo Iglesias, los 3.000 millones de los Pujol, en fin, los Bárcenas, toda esta gente pues tiene una deuda de gratitud con Eduardo Inda. En Granados, González, en fin, los Pujol, Neymar, como les decía. Los sobresueldos de la familia Pepera, porque, claro, Eduardo Inda no se arruga ante nadie. Y no será porque no hayan querido cortarle la cabeza. Les aseguro que ha habido todo tipo de conspiraciones al más alto nivel. Mira que lo han intentado, pero de momento estás aquí todavía entero y verdadero, vivito y coleando, en carne mortal, como la Virgen del Pilar cuando vino a Zaragoza. Aquí lo tienen. Bien, podríamos seguir enumerando muchos otros méritos. A mí sí me gustaría insistir en algo que es muy reciente y que está aquí, director de ocdiario.com. Un diario, no sé si ustedes lo saben, pero que en apenas 2 años ha logrado situarse como el 6º más leído de España. Casi 40 millones de páginas vistas, que se dice pronto. Más de 8 millones de usuarios. Hombre, hacer esas cosas así a pelo, pues la verdad es que tiene muchísimo mérito. Eduardo Inda es un orgullo para estos oficios nuestros. Es gente como él la que necesitamos y la que hace falta para que el periodismo sea lo que tiene que ser y los periodistas seamos lo que tenemos que ser. Personas que dicen lo que es como es, no como interesa o conviene a algunos que sean. Voy a hacer alusión, naturalmente, a su etapa en Marca, pues por muchas razones. Primero, porque fue indiscutiblemente el mejor director que ha tenido Marca en toda su historia. Estarán de acuerdo conmigo. Pero alguno no, ¿verdad? Alguno no. Bien. Pero sobre todo porque, bueno, como director de Marca batió el récord histórico de lectores en España. Nunca el diario Marca ha tenido tantos lectores como cuando Eduardo Inda fue su director. ¿Por qué? Pues porque el periódico tenía lo que tiene que tener un periódico, que es pulso y valentía, y era capaz de decir lo que es como es y no como conviene o interesa que sea. Voy a terminar. A mí sí me gustaría decir que me siento muy satisfecho de presentarlo hoy aquí por esa razón esencial
que les citaba hace un momento, porque representa un orgullo para estos oficios nuestros, porque es uno de esos periodistas que hacen falta para que la democracia sea de verdad democracia, y además porque siento especial admiración por un hombre que me consta, que lo sé, por muchos distintos motivos y por distintas razones, que es de esos periodistas a los que le han querido cortar la cabeza, pero a base de bien. Y aquí se podría decir aquello del rey para abajo todos. Bueno, pues del rey para abajo todos le han querido cortar la cabeza. Y aquí está, Eduardo Inda, con todos ustedes. Muchísimas gracias por tan elogiosa presentación. Hay que decir que el rey, que me conste, no ha intentado cortarme la cabeza, pero debajo del rey yo creo que casi todos me han intentado cortar la cabeza. Por lo menos el rey actual no me consta que así sea, pero de ahí para abajo casi todos. Dicho lo cual, empezaré hablando, como diría el gran umbral de mi libro, ¿no? Hablamos de 8 millones de usuarios únicos. No, esta tarde hemos conocido los últimos datos de Comscore, que nos da, por eso no está el dato actualizado, porque ha salido a las 4 o 5 de la tarde, nos da 9.160.000 usuarios únicos el pasado mes de agosto, una cifra que yo creo que este mes la vamos a mantener o incluso superar, y hay que decir que esa cifra, que nos sitúa entre los 5 o 6 primeros de este país, se produce cuando ni siquiera hemos cumplido los 2 años de vida de OK Diario, se cumplen el próximo sábado, con lo cual siempre podremos decir que antes de cumplir los 2 años ya teníamos 9.160.000 usuarios únicos. Yo quería contaros un poco rápidamente lo que es OK Diario, que es un milagro que está batiendo todas las previsiones que nosotros nos hicimos hace ya 3 años, cuando ideamos esta pequeña y bendita locura que es montar un diario con muy poco dinero y hacerlo crecer con noticias y con ingenio muy rápidamente. Y esas 10 ideas os las voy a plasmar rápidamente antes de pasar a hablar de los populismos, que me encanta hablar de los populismos. Y me gustaría no tener que hablar de los populismos porque no existían en España, pero desgraciadamente existen en España y en toda Europa. Y yo os quiero decir los 10 puntos de OK Diario. El primer punto de nuestro ideario es un OK al ideario liberal. Nosotros creemos que en España tiene que haber menos Estado y más individuo, ¿no? Y desgraciadamente vamos en la tendencia contraria. Lo segundo es que decimos OK a la ética en la vida pública, y en eso alguna culpa he tenido yo, porque como bien acabas de señalar y de apuntar, al final un servidor sacó el caso Urdangarín, contra todo y contra todos. Es decir, que la Casa Real a mí nunca me llamó, ni nunca, que yo sepa, pidió mi cabeza. Sí sé que, que mi teléfono no es el teléfono más seguro del mundo. Sí sé que me espiaban lo que hacíamos cuando estábamos desvelando ese gran caso de investigación, pero bueno, ese fue uno de los hitos de mi carrera profesional. El segundo fue los sobresueldos que se pagaban en el Partido Popular, no en la época de Mariano Rajoy, porque ahora parece que los sobresueldos es una cosa de Rajoy. Pobre Rajoy. Rajoy no era el presidente del Partido Popular, ni siquiera el secretario general del Partido Popular en aquella época, y tampoco era el tesorero, en la época de José María Aznar. También desvelé los SMS famosos, el Luis Fuerte, hacemos lo que podemos, del presidente a Bárcenas. También desvelé el caso González, el célebre dúplex de 526 metros cuadrados, no, 526 no, 496 metros cuadrados, que me paso en 20 y tantos metros, que con un salario de 5.000 euros se compró en Estepona, vivienda que compatibilizaba con un chalet de 2 millones y medio de euros en Madrid. A mí me tiene que explicar algún día Ignacio González, cuando salga de la cárcel, si quiere, cómo se hace para tener una casa de 2 millones y medio de euros y otra de 1.200.000, ganando 5.000 euros netos al mes, porque yo gano más que él y estoy todo el día con el agua al cuello. Entonces, no entiendo cómo se hace, pero le pediré la fórmula mágica. También desvelé el caso Granados,
el caso Neymar, que es el que supuso la dimisión del presidente Rosell al frente del Fútbol Club Barcelona. Nosotros destapamos, ellos habían dicho que el fichaje había costado 57 millones de euros, Florentino, y entonces dijeron, nosotros somos listísimos porque, fijaos, el tonto de Florentino ha pagado quería pagar 150 millones de euros, los brasileños le han dicho que no, y nosotros, como somos tan listos, tan graciosos, tan simpáticos, tan guapos y tan altos, nos lo han vendido por 57, y nos pasó alguien, un alma de la caridad, nos pasó el contrato y resulta que había costado, pues entre pitos y flauta, cerca de 150 millones de euros, que es lo que le pedían al Real Madrid. También destapé el caso Puyol, que ese sí que me costó una persecución de verdad y una persecución que sigue hoy día, porque hoy día hay una pinza entre Podemos y los independentistas catalanes, y bueno, contra todos los que hemos destapado, bien escándalos de Podemos, bien escándalos de los independentistas catalanes, que son los más golfos de Europa, son los campeones de Europa en corrupción. Pues no, vienen a por nosotros. A mí me metió una querella Jordi Pujol Soley, el padre, el que se parece, el Quasimodo, pues ese me metió una querella. Me metió otra querella Artur Mas, me metió otra querella Felip Puig, que es otro sinvergüenza que era conseller en la época de Interior, y me metieron otra querella los Mossos. Y yo, la primera vez que fui a declarar a Barcelona fue por la querella de Jordi Pujol Soley, del padre. Y de repente yo bajaba por una de las calles que confluyen y que acaban en el Palacio de Justicia de Barcelona, que es, en fin, parece que estás en fin, no sé, en Alemania o en Dinamarca, es impresionante de moderno. Luego dicen que en fin, que Madrid nos roba. Si tú vas a los juzgados de Plaza Castilla parece que estás en Marruecos, si tú vas a los juzgados de Barcelona parece que estás, insisto, en Dinamarca o en Suecia o en Alemania o yo qué sé, o en Japón, pero no parece que estás en Marruecos. Entonces yo bajaba y de repente veo como 30 o 40 cámaras y periodistas y digo, pues no sé, pues habrá venido Messi con el delito fiscal, no sé si ya entonces tenía el delito fiscal, no. Y de repente veo que bajo, me voy acercando y se vienen todos hacia mí. Y me estaban esperando a mí porque el delincuente era yo, porque iba a declarar por una querella metida por el mayor ladrón de Europa que ha robado 3.000 millones de euros, que es Jordi Pujol, y el delincuente era yo. Y las preguntas eran del tono, oiga, ¿usted por qué ha calumniado a los Pujol? Los periodistas me hacían esas preguntas. Una cosa surrealista. Había 40 periodistas y 30 cámaras. Y luego, ¿qué más casos he sacado? Pues alguno más que ya no me acuerdo, pero vamos, alguno que otro hemos sacado, ¿no? Y yo lo que voy a hablar es un poco de la sensación que yo tengo como ciudadano, no como periodista. Es decir, yo me quito el traje de periodista, me voy a mi casa y miro lo que es la realidad en este país, ¿no? Y la realidad en este país últimamente viene marcada por los populismos y por el nacionalismo. Y yo, pues digo, aquí en este país se está otorgando condición de normalidad a lo anormal. Es decir, porque si uno coge y ve la mayor parte de los medios de este país, el 75% de los medios de este país se encuentra con que un partido que son íntimos amigos de ETA, que son íntimos amigos de un señor como Maduro, que además les financia, que tiene en la cárcel a 450 presos políticos, que son amigos de una dictadura que lapida a las mujeres por adúlteras, a los homosexuales los cuelgan y a los ateos o a los católicos, en fin, los meten en la cárcel. Pues ese partido, uno ve la mayor parte de los medios, escucha a la mayor parte de los periodistas y parece lo normal, parece lo más ético del mundo, lo más razonable del mundo, lo más democrático del mundo. Y yo me quedo anonadado, porque antes, ¿qué ocurría? Antes el 75% de los periodistas eran socialistas, había un 25% que éramos pues, de centro-derecha, liberal, pero ahora ese 75% casi en su integridad se ha pasado al bando podemita, al punto que España es el único país de Europa Occidental, la quinta economía de la zona euro, la cuarta, la 12 del mundo, y resulta que en este país se otorga condición, insisto, de normalidad a un partido de extrema izquierda comunista que se ha financiado ilegalmente, que son los más bárbaros del mundo mundial, que están dirigidos por el tío más machista que conocemos desde Cromañón. Y eso se le otorga condición de normalidad. Todo esto empezó
en marzo del año 2013. O sea, no creéis que esto es de hace 15, 20 años o del año 36 o de la transición, porque si Carrillo resucitase, a pesar de lo malo que era y de la muchísima gente que asesinó en Paracuellos, si viera a Pablo Iglesias alucinaría, porque a pesar de todos los pesares, él hizo posible la concordia y la transición, y estos señores van al enfrentamiento civil, a la ruptura y a la imposición de un régimen totalitario. Y todo esto empezó, yo lo recuerdo hace 4 años y medio, en el mes de marzo. De repente yo llego a una tertulia y de repente vi un tío sucio, con melena, con perilla, que iba en zapatillas de deporte, que está muy bien. Yo en mi tiempo libre venía en zapatillas de deporte, pero era un poco sucio iba, ¿no? O sea, era un tío al que una duchita no le venía mal. Pero bueno, la estética a mí me da igual, ¿no? Me da exactamente igual. Me importa más el fondo que las formas, ¿no? Y de repente en esa tertulia, pues yo empezaba a hablar, pues en fin, estaba Paco, tal, y de repente en esa tertulia me empieza a llamar tonto. ¿Eres tonto? Eres un impresentable. Si eso lo decimos un periodista de centro derecha, en cualquiera de las tertulias que hay en este país, no solo nos echan de ese programa, no solo no volvemos a ese programa, sino que nos tenemos que ir a vivir, pues no sé, en fin, exiliarnos a Miami y no volver nunca más a España o a Marte, vamos, lo más lejos posible, ¿no? Y al tío le consentían insultándonos. Siguiente programa viene, seguía sin emplear los servicios del canal de Isabel II, pero seguía igual insultando. Y tú decías, mira, no le puedes insultar porque, claro, si tú eres de centro derecha, liberal, defiendes la Constitución, dices, estos del PP, pues sí, han tenido casos de corrupción, pero no lo hacen tan mal. Oye, a mí me gusta la transición, me gusta lo que hemos hecho en los últimos 40 años, pues ya eres un bulto sospechoso, ¿no? Y si encima dices, pues que, en fin, que los católicos tienen derecho a expresar su opinión, tienen derecho a que se les ponga la X en la casilla de la declaración de la renta, pues ya eres Satanás. Por tanto, pues había que ir con cuidado. Nos seguía insultando, y yo digo, joder, esto es alucinante. Y luego tele, programa, decía toda suerte de barbaridades. Le demostramos en directo delante de él con toda suerte de pruebas que les había financiado esa dictadura que ahora tiene a 450 personas en la cárcel, que ha asesinado a 200, 100 y pico en los últimos meses. Demostramos también que le habían financiado esa dictadura iraní que lapida a las adúlteras, que obliga a las mujeres a vestirse, porque yo he estado en Irán, si una mujer no se viste, en fin, va para adelante, porque llega la policía, los llamados guardianes de la moral, y se la llevan al calabozo, eso en el mejor de los casos. Pues nada, nosotros demostrábamos que el señor Iglesias había estado la prueba era una prueba videográfica. Demostrábamos que este señor había participado en un mitin con la gente de ETA, con la gente de Batasuna, porque Batasuna, según una sentencia de la Audiencia Nacional, y según han dicho muchísimos jueces, entre otros el juez Garzón, Batasuna era ETA. Demostrábamos, con vídeos también, que este señor, en ese programa que tiene Piejoso en la tuerca, eso yo no lo he visto en mi vida, porque tengo cosas mejor que hacer, pero demostramos que decía que se lo pasaba fantástico viendo cómo pateaban y daban una paliza a un policía. Tele, programas, todos los periódicos diciendo, parecía que era, pues no sé, Che Guevara o en fin, que tenía la malicia sí, pero que tenía el carisma de Fidel Castro. Otros lo hacían pasar pues por el como si fuera Olof Palme o si fuera el nuevo Felipe González, ¿no? Oías unas cosas absolutamente alucinantes. Ahí estábamos Paco Marguenda, Alfonso Rojo, Antonio y Martín Beaumont, que denunciábamos sus barrabasadas. Pues no pasaba nada. Cuando se descubrían estas cuestiones, como nos ocurrió a nosotros en OK Diario hace año y medio, nosotros descubrimos y probamos que este señor había cobrado, firmado por Hugo Chávez Frías, o sea, no firmado por un ciudadano de 3 al cuarto, como que este ciudadano no, que estos ciudadanos a través de una tapadera que se llama CEPS había percibido 7 millones de euros. Pues no pasaba nada.
Yo digo, la Fiscalía no actúa, el Tribunal Supremo le presentaron una denuncia así, chapucera, no pasaba nada, y de repente le cogían a uno del PP, oye, que había robado 50.000 euros. Bueno, la Tercera Guerra Mundial, era el Watergate, vamos, el Watergate de Nixon era una porquería. Y yo decía, digo, no entiendo nada. ¿Y qué ocurría? Pues que la mayor parte de los medios estaban y están en manos de gente que promueve a los podemitas, y que el 70-75% de la clase política, que como os he dicho antes era del PSOE, se pasó con armas y bagajes a Podemos. Y los que no hacen eso, pongamos el 70% de los medios, que les ampara, les protege y les da cancha y presenta, insisto, lo más grave de todo es cuando se pervierte la realidad. Eso es la posverdad. Eso también es una forma de posverdad. Se habla de la posverdad de Trump. Esto es posverdad. Cuando tú presentas como normal una situación anormal desde el punto de vista ético, moral e incluso intelectual, eso es posverdad. Y seguíamos en las mismas. Yo digo, no entiendo nada. 70% les apoya activamente. Hay un 15% de medios, quizá un 20%, que miran hacia otro lado. Es decir, que colaboran con esta barra basada por omisión. Los primeros 80% por acción, 15-20% por omisión. Y ahí quedamos el 10%, que parecemos los exagerados, los locos del barrio. En fin, parece que tenemos que ir al psiquiatra. Y a mí eso, como ciudadano, yo estoy hablando como ciudadano, no he venido a hablar como periodista, si luego me hacéis alguna pregunta periodística os la responderé, pero yo vengo a hablar como ciudadano, como persona que observa la realidad. Pues a mí todo esto me deja absolutamente anonadado, ¿no? Se cuenta que Monedero, por 100 folios, o sea, aquí pues debe haber, aquí ¿cuántos folios habrá? 40, 50, pues están escritos, como veréis. Pues a Monedero, por 100 folios en blanco, por 100, le dan, las dictaduras iberoamericanas le dan $425.000 o euros. Y de repente los trae a España y se le olvida declararlos y se cuenta. Y todos los medios pues, diciendo, hombre, habrá sido un descuido, Hacienda le invita a que regularice antes de que vayan ellos, porque si van ellos es delito fiscal. Y parecía que los malos éramos, insisto, los mentirosos, los patrañeros, los embusteros, éramos los que contábamos la verdad y no el señor Monedero y los que le encubrían por acción o omisión. Pablo Iglesias, nosotros hace un año desvelamos el mes de mayo del año 2016. Contamos que le había regalado su dictadura favorita, la dictadura venezolana, le había metido $272.000 en una cuenta en un paraíso fiscal que se llama Granadinas, que está a 180 kilómetros de la costa venezolana y que es paraíso fiscal. Presentamos toda suerte de pruebas, se montó un lío importante. ¿Y qué ocurría en las tertulias? Que iban todos los periodistas como un solo hombre, como si fueran soldados, como si fuera una secta, como si fueran los Hare Krishna, a desmontar nuestras tesis. Él, claro, se sintió fuerte y dice, oye, me voy a querellar contra Eduardo Inda, a ver si me lo cargo de una vez. Y de repente, pues nada, llega el día del juicio y yo el día anterior empiezo a googlear y veo que la juez es la misma que había absuelto a Tania, otra hermanita de la Caridad, cuyas tropelías se le perdonaron públicamente. Si eso lo hace uno del PP, se tiene que ir a vivir al cielo o al infierno, porque en el universo ya no podría estar. Y ahí descubrimos que hay un doble rasero en este país, porque no, os hablaba de la juez. Yo estaba leyendo, googleando, digo, a ver quién es la juez, y se llamaba Gladys López Manzanares. Empecé a googlear, y era la que había tumbado en tiempo récord la querella que había interpuesto el Partido Popular a Tania por un hecho tan benéfico, tan éticamente tan maravilloso como es, entre ella y su padre, darle a su hermano 1.400.000 euros públicos del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, que eso es como si Rajoy le diera a sus hermanos
pues no sé, digo, en términos relativos sería la misma proporción, como si Rajoy le diera a sus hermanos, no sé, pues no sé, 100 millones de euros. O sea, una auténtica salvajada en relación con el presupuesto de Rivas, que no es un presupuesto grande porque tampoco es un municipio muy grande ni muy rico, ¿no? Pues no pasó nada y esta juez lo archivó. Y entonces cuando yo empiezo a googlear, digo, me empecé a santiguar, recé, porque digo, esto me van a condenar, aunque teníamos todos los papeles, todos los documentos de pago, todas las pruebas, pero digo, no, y esta juez nos absolvió y la fiscal dijo que la información era verdad y en fin, tampoco tuvo mucha repercusión, lo dio La Razón, lo dieron otros medios de centro-derecha, pero ese 70% de los medios y buena parte de ese 15% de los medios que mira hacia otro lado, lo callaron. Lo callaron cuando habían contado con todo lujo de detalles que habíamos mentido. Pues ahora resulta que hay una juez que ha dicho que era verdad. Que Rejón cobraba una beca Black en la Universidad de Málaga, que cobraba 1.500 euros al mes por no ir a trabajar. O sea, imagínense que... pues no sé, en fin, que le enchufan a Javier Arenas en la Universidad de Sevilla y le dan una pasta al mes y no va nunca. ¿Ustedes me pueden decir cuántos telediarios, cuántos hectolitros de tinta, cuántos pantallazos de internet, cuántos noticieros en radio le dedicarían a Javier Arenas? Bueno, no se hablaría de otra cosa en España durante meses. Pues lo de Rejón... En fin, luego se demostró, la universidad dijo que había cobrado irregularmente y ahí siguen en su cargo. Rafa Mayoral, contamos que Rafa Mayoral, la semidictadura de Rafael Correa en Ecuador, le había dado 2 o 3 millones de euros a través de estratagemas y de trabajos que yo no sé si se realizaban, pero olía bastante. Le habían dado 3 millones de euros. Pues no pasó nada, no pasó nada. O sea, aquí lo contábamos nosotros, pues a lo mejor Paco lo comentaba, a lo mejor lo comentaba Antonio Martín Bomón, Alfonso Rojo, nadie más. Todos miraban hacia otro lado o todos decían que éramos unos mentirosos, unos sinvergüenzas, que odiábamos a Podemos y por eso mentíamos, que para nosotros valía todo y ellos eran unos santos. La comparación con el PP es de aurora boreal. Pero claro, dicen, no, es que el PP ha robado mucho. Hombre, estos tíos han percibido que se haya podido demostrar hasta ahora pues unos 10 millones de euros de Irán y de Venezuela. Y en buena parte de los casos es dinero que no se ha declarado. Y no pasa nada. Se les dedica la centésima parte que a la corrupción del PP, que es bastante bestia, dicho sea de paso, porque a mí no me lo van a contar, pero hay un agravio comparativo más que notable. Y luego hay otra cuestión. Estos tíos, a mí... en las redes, ellos y por personas interpuestas nos insultan y aquí no pasa nada. A mí hace varios meses, y es una cosa de la que no me gusta hablar, yo tuve una disputa económica con mi exmujer, ella la han embargado por valor de 33.000 euros, 33.700 euros, y como lo sacó Carolina Vescansa en un programa, por eso lo digo. Y le han embargado ya 33.700 euros, a mí 13.000. Llevamos 7 años divorciados, bueno, y hay disputas económicas. Pues me lo saca Carolina Vescansa en la sexta noche. Y ese día jugaba el Real Madrid y el Barcelona. Jugaba Messi y jugaba Cristiano Ronaldo, dos de los tipos más conocidos del mundo. Cristiano Ronaldo es el tío, la persona que más seguidores tiene en Facebook del mundo. Tiene 120 millones de seguidores. ¿A que no adivináis quién era el trending topic ese día? Eduardo Inda. Eduardo Inda. Y luego, pues, hay muchos que me dicen, ¿te merece la pena hacer esto? Pues yo digo que sí, ¿no? Es decir, que yo soy un minúsculo personaje, minusculísimo personaje al lado de Churchill. Me preguntan, ¿tienes miedo? Y digo, bueno, si Churchill frente a Hitler, con peores medios técnicos, seguramente con peores armas, seguramente con mejor estrategia, con gente más valerosa, no tuvo miedo frente a Churchill, ¿cómo voy a tener yo miedo frente a esta gente totalitaria que quiere instaurar un régimen
totalitario en este país? Pues no tengo miedo, no lo he tenido, no lo voy a tener, y yo desde luego voy a seguir luchando contra esta gente porque creo que son un cáncer para esta democracia. Y en Cataluña pasa 3/4 de lo mismo, es decir, en Cataluña, yo os he contado la anécdota cuando iba al Palacio de Justicia, yo bajaba por esa calle, era una calle en cuesta, y al final de la cuesta estaban el Palacio de Justicia, y claro, tú te encuentras con 40 periodistas, 30 cámaras, o 20 y pico, y los periodistas vienen a preguntarte que por qué has calumniado a los Pujol. Es decir, es que es el mundo al revés, es que es convertir lo anormal en normal y lo normal en anormal, la verdad en mentira y la mentira en verdad. Es decir, cuando eso ocurre en una sociedad, en fin, no llevamos el mejor de los caminos, o a lo mejor estamos mucho más cerca de lo que pensamos de una sociedad totalitaria. Y luego de decir que en Madrid y en Barcelona, obviamente, porque los medios de Barcelona están literalmente comprados, ¿qué ocurre? Pues que se está en Madrid o se colabora indirectamente con el golpismo catalán o se mira hacia otro lado. Y desde luego la culpa siempre la tiene Rajoy. Yo voy a las tertulias y entonces dice, no, lo que está pasando en Cataluña es por culpa de lo que hizo el PP con el Estatut. Y digo, ¿qué hizo el PP con el Estatut? Me dice recurrirlo. Y entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Que en democracia no se puede recurrir? Y me dice, no, es que eso fue un error. Digo, hombre, un error no debe ser desde el momento en el que el Tribunal Constitucional anuló parte del Estatut, es decir, que le dieron la razón parcialmente siquiera al Partido Popular. Tampoco anularon tantos artículos, anularon 14 de 270. Y entonces, claro, o sea, lo que se transmite a la sociedad es que la culpa de lo que pasa en Cataluña es de Rajoy, por haber recurrido el Estatut y por no haber dialogado en los últimos años, cuando la realidad de lo que ocurre en Cataluña es que los medios de comunicación olvidan y ocultan una cosa mucho más esencial, que los jóvenes, ya no tan jóvenes, de Cataluña, las personas, yo tengo 48 años, por las personas que tienen de mí para abajo, 45 para abajo, se han educado todos en un sistema educativo totalitario. Y yo siempre digo que el que controla la educación controla el futuro. ¿Y qué ocurre? La culpa no es de Rajoy. Rajoy ha venido 37 años después de que la educación se hubiera puesto en manos de los nacionalistas independentistas, que además son los más corruptos de Europa. 37 años después de que esos nacionalistas independentistas empezasen a comprar los medios de comunicación. Yo lo he vivido en Baleares. En Baleares ocurría lo mismo. La verdad era la mentira la verdad, lo normal lo anormal y lo anormal lo normal. ¿Y por qué ocurría eso? ¿Porque los periodistas eran unos jetas? No, por dos razones. Porque les habían educado en Baleares en menor medida. Ahora ya no tanto, pero en aquella época, hace 10 años, en menor medida. Se habían educado en cierto nacionalismo y porque además los medios de comunicación estaban todos, o casi todos, buena parte de ellos, comprados. Es decir, en Baleares hay un editor que se llama Pedro Serra, que estuvo imputado por falsificar facturas, su número 2 fue a la cárcel, todo muy ejemplar. Pues este señor, cada vez que levantaba la persiana todos los años en Baleares, tenía 12 millones de euros de publicidad institucional. ¿Qué ocurría? Que yo sacaba informaciones sobre María Antonia Munar, que era la presidenta del Consell Insular, que luego acabó en la cárcel, lleva 3 años en la cárcel, y acabó en la cárcel porque, en fin, al final uno es tenaz y algún fiscal y algún miembro de la agencia tributaria pues tenían dignidad y tiraron adelante. ¿Y qué ocurría? Pues que lo tapaban todo, y yo era el loco, ellos eran los cuerdos, yo era el mentiroso, y ellos eran los honrados y las personas decentes. Y en Cataluña ocurre 3/4 de lo mismo. La Vanguardia, el grupo de La Vanguardia, del conde de Godó, que es un grande de España, que yo no sé, eso habría que preguntárselo a Marguenda, que sabe de títulos muchísimo más que yo. Yo no sé si se pueden retirar los títulos, pero a Godó había que quitárselo. ¿Cómo puede ser grande de España un personaje que está abanderando el golpismo y la ruptura de este país? Es que esto en un país normal no ocurre, o sea, solo ocurre en un país como España. Eso no ocurría nunca en el Reino Unido, por ejemplo, o en Dinamarca, o en Suecia o Noruega, que tienen monarquías, o en Holanda, nunca ocurriría, o en Bélgica. Y luego ocurre, este señor
recibe todos los años 20 y tantos millones de euros. Es decir, tú levantas la persiana el 1 de enero y tienes 20 y tantos millones asegurados en caja, o 30. Tienes la viabilidad de tu compañía asegurada. Pues claro, dices que estos tíos son los más honrados del mundo, que son los más demócratas del mundo, que Rajoy es un fascista y que periodistas como Eduardo Inda, como Paco Marguenda, pues somos unos fachas, vamos, que somos franquistas, ¿no? Y nos han hecho un vídeo el otro día. Bueno, es todo surrealista. Por tanto, yo lo que vengo aquí, insisto, como ciudadano, es apelar a vuestra decencia para que este mensaje lo amplifiquemos entre todos, porque, insisto, si no, de aquí a 20 años, a 15, a 10, a 30 o a 40, tendremos un país absolutamente diferente al que tenemos hasta ahora y a un país absolutamente contrapuesto al que hemos construido en los últimos 40 años. Y ya termino, y si queréis hacerme alguna pregunta, estaré encantado de responderosla. Yo di una conferencia en Georgetown. ¿Qué es Georgetown? Pues es seguramente una de las 5 mejores universidades de los Estados Unidos. Está en Washington, está en la zona más bonita de Washington. Ahí estudió el rey y ahí han estudiado pues, buena parte de las personalidades más importantes del planeta, ¿no? Y yo di una conferencia allí hace pues 7 o 8 años. Fue a raíz de conocer a Bill Clinton, que su gente me dijo, oye, ¿tú vendrías a dar una conferencia allí a Estados Unidos? Dije, sí, y bueno, fui a dar. Y en aquella conferencia yo me quedé alucinado, asombrado, maravillado, salí como un pavo real. El estadounidense parecía yo y no ellos, de cómo hablaba todo el mundo, eran todos personajes que estaban estudiando relaciones internacionales, cómo hablaban de España y de la transición que habíamos hecho en España. O sea, era una admiración que yo, en fin... Y por tanto, yo os apelo a que luchemos por esa España que ha sido admirada e imitada en el mundo, que luchemos por defenderla y luchemos contra quienes quieren decirnos e imponernos la mentira como verdad y la normalidad como normalidad. Y nada más. Muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntar, estaré encantado. Que es lo más divertido, porque cuando uno habla casi siempre suele ser un rollo. ¿Alguna pregunta? A ver, ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla. Voy a hacer una pregunta que no sé, a lo mejor es una pregunta un poco ilusa. ¿Por qué Ali Pujol y los 40 ladrones no están en la cárcel? Joder, o sea, eso, en fin, estarán grabando. Bueno, pues lo voy a contar. Vamos a ver. Mi impresión, yo si tuviera la convicción lo diría y si tuviera las pruebas las publicaría. Yo creo que Pujol, bueno, eso lo sé. Pujol estaba, y debe estar, en la misma cuenta, se llama Soleado, en Suiza, que algunos de los personajes más importantes de este país. Y entonces yo creo que Jordi Pujol pues ha debido decir, oye, lo del dentista, tú estás en el dentista, te mete el torno en la boca, le coges de sálvese a la parte y le dices, ¿a que no nos vamos a hacer daño? Pues yo creo que Pujol a alguien muy importante le ha cogido, le ha hecho así y le ha dicho, calladitos todos, ¿no? Y calladitos todos. Eso es el asunto, porque yo desvelé el caso Pujol, bueno, cuando estalla el caso Pujol, nosotros contamos, mentimos, ahí mentimos, porque publicamos un borrador que había hecho la UDEF, bueno, nos dijeron de todo, pero los medios no los de Barcelona que están a sueldo, la mayor parte de ellos, los medios de la capital de España, nos dijeron de todo. Nosotros contamos que había un informe de la policía que decía que tenían 130 millones de euros en un banco en Suiza, en Ginebra, y mentimos como villacos, porque no eran 130 millones de euros, son 3.000. Eso lo contamos nosotros en OK Diario y lo contó también La Razón. Ese es el botín de los Pujol. Y inmediatamente después de contar nosotros ese pequeño detalle de la historia,
Victoria Álvarez Martín, que es la exnovia de Pujol, que es una heroína, es de las personas más decentes que yo me he encontrado en mi vida. La policía le ofrecía fondos reservados porque contase su verdad y ella no cobró un duro nunca, nunca. Decidió dar un paso adelante y contar lo que había sido su experiencia con los Pujol. No solo cómo Jordi Pujol le pegaba, le maltrataba, iba al Institut de la Dona de Cataluña y le decían: usted sabe lo que está haciendo, nosotros no vamos a tramitar esa denuncia. No solo eso, sino contaba cómo iba con Jordito a Andorra con maletas llenas de billetes de 500 a ingresarlas en Andorra. Y eso se traduce en una denuncia en la Audiencia Nacional y empieza a tramitarse. Y al cabo de un mes y medio hubo una denuncia de por medio de Javier de la Rosa, que contó cómo Jordi Pujol había abierto su primera cuenta en Suiza, en Lombard Odier, que es un banco suizo de Ginebra muy importante, lo había abierto con él, porque él tenía dinero en la banca en Lombard y llevó a los gestores de Lombard en España al señor Pujol para que abriera la cuenta allí. La abrió en su propio despacho de la Generalitat. Luego le debieron de seducir al señor de la Rosa con alguna cantidad importante. El caso es que esa denuncia se anuló, pero la Victoria Álvarez siguió adelante y la policía pidió registrar la casa de Jordi Pujol Ferrusola, vamos, blanco y en botella, al mes. Había pasado ya algo de tiempo, habíamos publicado toda suerte de noticias del personaje y eso hacía pues que se pudieran haber ocultado pruebas, pero pidieron el registro de la casa. Fueron a la Audiencia Nacional y hablaron con la fiscal. La fiscal dijo que nada, como que era eso de registrar la casa de Jordi Pujol. Hijo, van al juez, pero ¿cómo vamos a registrar la casa de Jordi Pujol, hijo? Y no se registró. Y se registró 3 años y pico después, cuando él estaba viviendo con sus padres, en la calle General Mitre 93 o 96, que es donde vive Pujol padre. ¿Y sabéis lo que hicieron? Entra la policía, la Guardia Civil o la Policía Judicial, el Cuerpo Nacional de Policía, porque claro, no vas a llevar a los Mossos. ¿Y sabéis la orden que tenían? Él estaba viviendo con sus padres porque le habían operado del brazo, no sé si del hombro, del codo, tenía una operación y estaba, o de una hernia cervical, ya no me acuerdo. Le habían operado y estaba con papá y con mamá durmiendo en General Mitre. Y la orden decía que había que registrar solo el cuarto, la habitación de Jordito, que estaba prohibido llevarse un solo papel del resto de la casa. En fin, blanco y en botella. Es decir, la primera noticia de OK Diario, la podéis mirar, son 2 documentos bancarios que demuestran que Oleguer Pujol tenía en un banco en Jersey y en otro en Guernsey 800 millones de euros. Están ahí los documentos. Nadie nunca se creyó. Pero lo peor de todo es que nadie nunca, ni en la justicia de este país, ni en la policía de este país, lo investigó. Bien, pues vamos a tener que acabar porque me dicen que... Bueno, pues venga, una más. Sí, perdona, buenas tardes, Eduardo. Que viene ahora la tercera autoridad del Estado, no la segunda, la tercera. Entonces hay que ir. Buenas tardes, Eduardo. Me gustaría saber de dónde sacas esa información objetiva contra Podemos sobre la financiación ilegal, dado las querellas archivadas. Muchas gracias. ¿De dónde la saco? Hombre, pues de las fuentes, ¿no? Afortunadamente, yo tengo 48 años, tampoco son muchos, pero tampoco son muy pocos, ¿no? Ya tengo cierta experiencia. Hombre, yo la primera gran historia que saqué en mi vida fue el caso Gil, el caso Marbella y el caso Atlético. Y ahí siempre te encuentras con tres rangos de personalidades. Están las mujeres o los maridos despechados, que dicen, me voy a crujir a este o a esta, y te dan de todo y son una mina. Luego están las personas que trabajaban con el personaje y le ha dejado de pagar por lo que fuera, o le prometió no sé qué o no sé cuántos, y luego le dijo, si te he visto no me acuerdo, y dicen, para acá. Y luego también suele ocurrir pues que tenemos muchísimas fuentes en la policía, obviamente, en la Guardia Civil, en los Mossos d'Esquadra,
en el Gobierno de España, naturalmente, Fiscalía, jueces, es decir, que te llegan por todas esas vías. Y luego también hay un cuarto ámbito que es el menor, desgraciadamente, pero cualitativamente para mí es y emocionalmente el más importante, de gente decente, de gente pues que considera que robar dinero público está mal, que considera que abusar de tu poder está mal y que considera que engañar a los ciudadanos pues está peor. Y son esos cuatro catálogos. Desgraciadamente, ya digo, estos últimos son los menos numerosos. Ellas, ¿no? Bueno, nosotros nos ha metido. Nosotros en OK Diario solo tenemos querellas de Podemos. Yo tengo una de Trías de cuando estaba en El Mundo, porque contamos con documentos policiales que tenía una cuenta en Suiza, publicamos la cuenta en Suiza, un pantallazo, publicamos el informe policial, nos denunció, primero se archivó, llegó a la Audiencia Provincial de Madrid y decidió que había que abrirlo. Y nos van a sentar en el banquillo, pero bueno, ese juicio yo creo que tiene entre cero y ninguna posibilidad de prosperar, ¿no? Porque está acreditado y la información está muy sólidamente probada, ¿no? Y luego tenemos querellas de Podemos. Nosotros decimos que se ha saltado un semáforo uno de Podemos, al día siguiente tenemos una querella, pero lo sobrellevamos porque ellos lo que quieren es mi muerte civil y desde luego van dados si creen que me van a matar civilmente. Bueno, van dados porque yo soy navarro y a los navarros es difícil que nos doblen el pulso, ¿sabes? Nos podrán a lo mejor, en fin, dar alguna patada en la entrepierna, pero doblarnos el pulso no nos lo van a doblar. Y además, por una sencilla razón, porque yo creo que es una obligación moral para los que tenemos algo de influencia en la opinión pública contrarrestar ese aluvión que os he dicho antes, es decir, ese 80% de medios y periodistas que por acción o omisión encubren a un partido totalitario de extrema izquierda en un país que hasta ahora era impecablemente democrático. Y como yo no quiero que este país sea una paranoia, pues yo voy a seguir luchando, una esquizofrenia, no, voy a seguir luchando para que, insisto, lo que os digo, la verdad sea la verdad y lo normal sea lo normal. Gracias, Eduardo. Estaremos contigo para que este país no sea una paranoia y para que lo normal sea lo normal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.